Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, estoy haciendo cosas nuevas, entonces eso requiere como tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, hice el primer live en inglés y así sucesivamente voy a ir haciendo cosas en inglés, en hindú, voy a tratar de traducirlo, así que este es en español. Para lo de siempre, que tenemos las preguntas y las respuestas, los voy a esperar que vayan entrando. Hola Laura. ¿Cómo estás? Preguntas. Preguntas y respuestas. Vamos a hablar sobre nuestro tema amado, llamas gemelas y narcisismo, para no caer en el narcisismo. El narcisismo es muy diferente a las llamas gemelas, eso ya lo sabemos. ¿Y cómo sabemos que el narcisismo es muy diferente a las llamas gemelas? Muy simple, porque las llamas gemelas se aman y el narcisismo es simplemente una agenda para usar una persona a otra. Hoy empecé una dieta de jugos verdes, me tengo que tomar como 13 jugos por día. Les juro, estoy que vomito. Vomito, un asco eso. Tanta cantidad. Pero dicen que esa es la cantidad que necesitas para realmente nutrir tu organismo y alcalinizarlo, y eso es lo que quiero hacer. Bueno, vamos a volver a recordar qué es el amor. El amor es dar. El amor es dar. ¿Qué es el amor? Dar. El amor viene a ofrecer, viene a dar. El amor es mutuo, no puede ser una sola persona amando a otra. Eso es una especie de masoquismo o platónico o algo así como para vivir en la fantasía. Miren, hay una película que me contaba un amigo mío el otro día que se llama, a ver cómo se llama, voy a decir que es una película que yo creo que va a terminar hacia el futuro. Se llamaba... ¿Cómo se llama? Ay, no me puedo acordar el nombre. Identidad sustituida. Se llama surrogates. O sea, gente viviendo una vida totalmente con un clon, como si fuera una máquina que vive tu vida y vos desde tu casa la vas manejando. No sé aún si es mi llama gemela o un narcisista. Hubo una conexión como si lo hubiese conocido otra vez. Bueno, pero ¿sabes qué? Esa es la cantidad de gente que conocer así. Si yo pensara que mi llama gemela es cada persona que sentí que conocí de otra vida, mi llama gemela son 1000. Porque yo en general nunca me conecto con una persona que no siento eso, que conozco como de otras vidas. La verdad, intuitivamente es un narcisista. Lo intuyo como que es un narcisista. ¿Tienen preguntas para hacer? ¿Tienen preguntitas? Sé que hoy es un día cualquiera, ya no voy a hacerlo todos los jueves. La semana que viene lo voy a hacer el martes. ¿Saben por qué? Porque el martes que viene estoy en Mindalia en inglés. Puede ser una presentación en inglés. No me siento tan cómoda en inglés como en español para hacer presentaciones, pero bueno, veamos. Y entonces, claro que no están, ustedes están hechas como que los jueves, pero la semana que viene va a ser el martes. Bueno, para poder discriminar entre un narcisista y una llama gemela, simplemente te tenés que dar cuenta, tenés que poder tener tu superinteligencia bien desarrollada. El narcisista es un actor, no tiene vibración, no vibra lo que hacen, no vibra, no es real. Ahora,
vos podés estar en un momento de tu vida que querés ser amado. Yo me di cuenta y me da mucha tristeza esto que voy a decir ahora, mucha tristeza, me estoy poniendo crema. Me da mucha tristeza lo que voy a decir ahora, pero como hay tanta gente necesitada de amor, de atención, etcétera, ya tratan de ver en cualquier lado cualquier cosa, ¿me entendés? Cualquier lado cualquier cosa. Y es muy triste, eso es muy triste querer atención, querer que te dé alguien un poquito de atención, que te dé un poco en inglés, en Argentina le decimos bolas, un poco de atención, y por ese poquito de atención te aguantas, te crees cualquier cosa, te haces una película en tu cabeza, como que no está muy bueno eso, la verdad, no está muy, muy bueno eso. Los dejo acá, a ver, mirando el mar, hasta que se prendan a hacer preguntas. Ok. Bueno. No hay preguntas hoy. Yo sé que hoy no es el jueves y que no les avisé hoy muy, muy temprano y capaz que no saben, pero bueno. Quiero explicarles una cosa. Mira, lo primero que vos tenés que hacer es un análisis cuáles son tus necesidades. Vamos a poner que tu vida es muy paupérrima en varias áreas. Por ejemplo, te sentís sola, te sentís pobre, te sentís que no tenés nada en tu vida, que no pasa nada, que necesitas como algo para esperanzarte, alguna ilusión, alguna cosa. No tenés ninguna misión, no sos importante para nadie. Entonces, estás en un lugar bastante, ¿cómo se diría? En un lugar como needy, se diría, en un lugar como needy, en un lugar como precario, preocupante. Bueno, otra de las cosas que me está preocupando horrores es la gente que le escucha a un canalizador, escucha a un esto. El otro día una chica me dice, ay, mi ex marido era mi llama gemela, me lo dijo me lo dijo un astrólogo, me lo dijo... No, no, no. Mira, la realidad te lo va a decir. La realidad te lo va a decir. ¿Ok? Llamalo y preguntale, ¿vos sentís que me conocés toda la vida? Porque si lo sentís solamente vos, hay algo que no está ahí bien, que no está bien. Y además, estar esperando a la gente, nadie espera a nadie, no se espera a nadie en este mundo. A nadie del planeta Tierra. Mira, la llama gemela es lo siguiente. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó igual, nos creó del mismo alma. El alma se dividió, el de la mujer y el del hombre. Cuando bajan a la tierra, tienen que cruzar las grandes aguas. ¿Qué quiere decir? Tienen que hacer un gran crecimiento espiritual para volverse a encontrar. Eso quiere decir llama gemela. Es tu otra mitad, la parte masculina tuya o la parte femenina tuya. Lo que pasa que ahora, como la gente está sin alma, está totalmente lavada la cabeza, está totalmente coercionada, las personas van a tener más dificultades para poder unirse con sus llamas gemelas, porque si tu llama gemela o vos no hicieron el trabajo espiritual, no van a estar al nivel para poder encontrarse. O sea, es bien complejo cómo se está poniendo el mundo. Hasta interesante de alguna manera. Hasta interesante de alguna forma. Porque miren, piensen lo siguiente. Piensen lo siguiente. Este es el momento para hacer el cambio total y absoluto de tu vida espiritual. Sí, el cambio absoluto de tu vida espiritual. Es el momento para trabajar tu interior. Es interesante, porque mira, cuando vos ya no tengas cuerpo, lo único que te va a quedar es el alma. Viví la vida como si no tuvieras cuerpo. Eso sería lo más interesante que puedes hacer en este universo, vivir la vida como si no tuvieras cuerpo. Como que el cuerpo no es lo más importante.
Doctora, soy testimonio que encontré a mi llama gemela. Él y yo somos gente muy trabajada espiritualmente. Él no es narcisista, un alma bella. Ok, eso lo decís vos. Pregunta, ¿están juntos? ¿Están juntos? ¿Se casaron? ¿Están juntos? Si me decís que no, ya esa frase como que no. Puede ser tu imaginación. Viste, mucha gente dice, estoy trabajada espiritualmente, y yo siempre me pregunto, ¿qué? ¿Qué será? ¿A qué se creerán que es un trabajo espiritual? ¿Qué será? Contestame esa pregunta. ¿Estás con él? ¿Viven juntos? ¿Ya se casaron? No, solo yo. Fue de ambas partes ese sentimiento. Ok, ¿y por qué no están juntos? ¿Por qué todas las llamas gemelas no están juntas? Vamos, vamos, chicos, vamos. Vamos. Todo, ¿y saben qué fácil que es para un hombre decirte, si yo también te amo? ¿Ustedes saben la cantidad que yo he tenido en mi vida de esos? ¡Ay, Dios! Yo te amo, siempre te amaré. Sos el amor de mi vida. Como vos nadie, jamás en la vida sentí. Y mientras tanto, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está acá al lado mío? ¿Por qué no me ama? ¿Ok? ¿Por qué no me ama? Ay, no quiero que se engañen, le juro. Quiero que me cuenten y me contesten las dos, tanto Jacqueline como Nina, por qué no están juntos. A ver qué excusa tienen. Cuéntame. ¿No hay respuesta? ¿Por qué no están juntos? ¿Por qué? Porque yo estoy en una relación establecida. ¿A vos te pensás, pero en tu cabeza, te pensás que mientras vos estás en un vínculo, vos vas a haber conocido a tu llama gemela y no vas a terminar en ese vínculo? ¿Sabés qué? Dios lo mata al tipo que está contigo. Una de las cosas que pasan con llama gemela es que si el hombre que está con una mujer que encontró su llama gemela o un hombre, si no termina esa relación, Dios lo mata a esa persona. Qué piolas que son. Perdónenme que les diga, pero ustedes saben lo fácil que es idealizar a alguien que no lo ves. Vos dormís con un tipo todo el día, se tira pedos, va al baño, todo lo que hace, y este es tu ideal en tu mundo de fantasía, que él está en tu mundo de fantasía. Si no está con tus supuestas almas gemelas, es una estupidez. Exactamente. A ver, ¿quién conoce a su llama gemela y sigue en una relación establecida? Eso es, que está en una relación establecida, que no le convence, se encontró un tipo que le hace un cuento chino, ella se lo hace también a sí misma y sigue fantaseando. Es enervante. Somos de distintas clases sociales, su familia no me quiere, él y nunca nos hemos casado, ni tenemos hijos. ¿Qué? Somos de distintas clases sociales y su familia no me quiere y yo nunca, y él y yo nunca nos hemos casado ni tenemos hijos, no es mujeriego. 4 mujeres han querido separarnos y le pasó cosas extrañas. Ay, Nina, por favor. Decime, ¿por qué no estás con él? ¿Estás con él en pareja? ¿Cómo que no entienden lo fuerte que es una relación de llama gemela? Es una relación que la hace Dios. Dios une llama gemela. Dios une llama gemela. Dios te va a juntar con una persona mientras vos estás casada con otra y se va a dar que no se dé la relación y otro que la clase social y que la mano en coche. ¿Qué importa que te acepten los padres o no te acepten? Cuando alguien te ama y vos amás a alguien, no importa eso. No, se engañan. Se están engañando a sí mismas. Se están engañando. Este es el grave drama de las llamas gemelas. Es que da perfecto para engañarse a uno mismo. No, no. Si te cuento todas las cosas extrañas que a mí me pasaron con 7 tipos, 7, 8 tipos, que son todos mis llamas gemelas, no, no, no. Me da mucha tristeza, les digo la verdad, muchísima tristeza y hueva que puedan creer algo así. Que lo que ustedes se tienen que cuestionar es el vacío que tienen encima. Fíjate lo que dice, yo soy una persona espiritualmente desarrollada y seguís en una relación de pareja.
mientras conociste a tu llama gemela. Eso no es una persona desarrollada espiritualmente. Yo porque él tiene dudas porque yo soy más grande. Esa es típica. Si le pesa la edad es porque no te ama, porque no sos su llama gemela. Simple. Le pesa la edad, es por eso. Muchas mujeres más grandes creen que un hombre más joven es su llama gemela. Muchas. ¿Por qué? Porque vos tenés 50 y pico de años, 50 años, 40 y pico de años, lo que tengas, y ya los hombres de tu edad no tienen la libido tan fuerte como la tiene un chico más joven, ni se enamoran, tienen esos enamoramientos tan grandes como las tenían antes. Y entonces estás como, uy, bueno, y conoces a esta persona más joven y te agarra el metejón porque te acordás de la época donde alguien estaba así de enamorado de vos o vos estabas así. Es cansado que no entendamos lo grande y magnífico, único de lo que es nuestra llama gemela y no se adquiere en el mercado y dejemos de ser tan tarados. ¿Sí? Es pesado, es pesado. Es exactamente así. El trabajo que tenés que hacer. Nosotros tenemos un grupo de llamas gemelas que cuando termine de hablar con ustedes, empiezo el grupo. Esperen que le voy a poner. Falta Elizabeth. Comuníquense con Elizabeth a ver si está de acuerdo. ¿Saben el trabajo que es? ¿Saben el trabajo que significa? Por favor, me hagan reír. Estoy casada, tengo una relación estable, pero conocí a mi llama gemela y no voy a estar con mi llama gemela. ¿Cómo no vas a estar con tu llama gemela? No es tu llama gemela, es alguien para que vos le metas los cuernos emocionalmente al estable ese que no amás. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Les juro, hablo y parece que hablo con la pared. Siento eso, que hablo con la pared. Vayan a ver mejor a algún youtuber que les cuente lo que come por día y lo que hace por día. Le dije, adiós, te amo, pero me amo más. Mira, las mujeres más grandes con chicos más jóvenes, vos te tenés que ir. Si el tipo no quiere estar contigo, te tenés que ir, porque uno no tiene derecho a quitarle a ese chico más joven nada de su vida. Si no quiere estar contigo, obviamente es porque quiere estar con una chica de su edad, quiere tener hijos, lo que sea. Puede que se enamore de que una mujer más madura siempre es más inteligente, más sabia, lo tratas diferente, porque uno trata diferente a un chico más joven que un tipo más grande. Obviamente, que la gente de la misma edad, pero eso no es necesariamente tu llama gemela para nada. Yo tuve un historial así, tuve una historia con una persona más joven y todo el día con sus pavadas. Mentira, es mentira todo eso. Mentira de parte de él, mentira de parte mía. Uno se miente a sí mismo porque obviamente que si vos a una determinada edad llegaste y te quedaste o divorciada o nunca te casaste, alguna de las dos cosas, es por alguna razón, obviamente. Yo sé perfectamente cuál es mi razón, ¿ok? Si yo volviera a nacer, yo no estaría con nadie que no fuera mi llama gemela, jamás de los jamases. No estaría. Y me hubiese ocupado de eso, pero yo no tenía la menor idea de cómo se hacía, no sabía nada de espiritualidad, no sabía nada. Qué lástima, te juro, qué lástima. Y me sorprende que me vengan a ver a mí, porque hay muchos que te hablan de llamas gemelas tan suavecito, tan así de pánfilos, y no, a mí. ¿Sabes lo que es tu llama gemela? Es un regalo que te hace Dios. Dios te hace ese regalo. Dios te regala eso. Te regala ese amor. Te regala ese amor. ¿Quién va a dejar ir a su llama gemela? Por favor. Porque es más joven, porque es clase social, porque es esto. Nada. No. El día que conociste a tu llama gemela, no hay nadie más en el mundo que te va a enamorar. Jamás. Jamás de los jamás. Nunca más en tu vida vas a sentir amor por alguien. Nunca más. Nunca más en tu vida. Ahora, es fácil, después de los 50 años, no volver a sentir amor por alguien. ¿Por qué? Porque ya no tenés las hormonas tan altas como para estar creyendo que una calentura es un amor. ¿Ok? Yo pienso que todo el mundo se idealiza, pero ¿por qué? Porque ese tipo no ronca, no va al baño, no se tira pedos, no obtienes problemas económicos y todo eso que no estás aguantando con él, te queda para idealizarlo. Por eso, vean la película esa, me estaba contando mi amigo que es una película que el tipo es como que todo el mundo vive con un surrogate, como si fuera alguien que sos vos, pero en robot.
Y vos lo vas dirigiendo de tu casa. O sea, vos estás despeinada, sin bañarte, todo, y tu surrogate va por la vida ahí, peinado, vestido, arreglado. Terrible el asunto. Terrible el asuntito. ¿Tienen alguna pregunta aparte de decirme que su alma gemela es alguien con el que ustedes no están? ¿Con alguien que ustedes no están? ¿Tiene alguien para contarme que está con su llama gemela? ¿Que está, que me va a contar el amor que se tienen, cuánto sexo tienen, cómo de lindo es la relación, esa obra que hacen juntos para ayudar al mundo? ¿Hay alguien de ellos que están acá para contarme eso? ¿El apego emocional se puede confundir con amor? Por supuesto. El 99% de las parejas lo que tienen es apego emocional. Y eso le llaman amor. Están juntos no por amor. Están juntos por necesidad, por costumbre, porque no saben estar solos. Claro, es dependencia. Es como una imaginación que te haces, es una película que te haces. Sos tan hermosa que duele. ¡Ay! Elvis, ¿quién me decía esa palabra? Esa palabra me decían alguien. Alguien me decía eso, sos tan hermosa que duele. No me acuerdo. Esa frase la había escuchado alguna vez en mi vida. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Dejen de creer estupideces. Dejen de creer estupideces. Dos llamas gemelas, por más que exista la noche oscura del alma, la van a superar, porque para que hoy en día, con esta oscuridad que hay en el mundo, se encuentren, es porque Dios quiso que se encuentren, van a estar juntas. Hola doctora, buenas noches, soy de Guadalajara, con la misión, ¿con qué misión vienen a cumplir aquí en la Tierra la unión de llamas gemelas? Ay, yo siempre estoy con gente de Guadalajara. Ayudar al mundo a vibrar en amor. Esa unión de amor hace que los demás la sientan la vibración y la vayan transmutando y transmitiendo para que otras personas también estén en ese amor. ¿Entienden? Proust dijo que el ser amado solo existe en la imaginación del amante. ¿Y a mí qué me importa lo que dijo Proust? El ser amado tiene que ser esa persona. ¿Vieron esos viejitos que están juntos y están viejitos, hechos polvo, pero se aman? El amor, ¿qué pasa con la gente? No entienden lo que es. Su belleza es más de la que físicamente se ve y su transparencia y honestidad nos atrapa. Gracias por contestar mi pregunta. Gracias. Es que la belleza real es del alma y esa belleza del alma se transmuta afuera. Yo podría ser físicamente igual, así como soy, los mismos ojos, todo lo que fuera, pero si yo no tengo belleza interior, soy fea, un asco, un vómito. Y así está la gente, de vómito, da ganas de vomitar, de tanta mierda, tanta mentira, tanta falsedad. Les juro que no lo puedo creer. Digo, ¿cómo puede ser? Sí, está todo el mundo más que narcisista, súper narcisistas está. Pero este mundo se va a dividir en dos. Vos tenés que estar fuera de esa gente. Si no te importa lo que dijo Proust, habla de la soberbia que sos. ¿Y qué te parece si habla de cómo te voy a bloquear? A ver, mira qué interesante. Imagínense, si a mí no me interesa lo que dice Proust, yo soy soberbia. Pero por favor, Dios santo. Me encantaría estar fuera de los narcisistas. Bueno, es muy simple. Yo no atraigo narcisistas. Gracias a Dios no me soportan. Les caigo re mal. Brindemos por ello. Sean sinceros, no se dejen manipular, que no les interesen los halagos y los narcisos se van.
No vamos a poder seguir juntos los narcisistas y la gente que tiene alma, la gente que está con la Inshek y los que no están. No vamos a poder seguir juntos, ¿entienden? Va a haber cosas diferentes, va a haber lugares diferentes. A mí me persiguen todos. Quizá te persiguen porque vos sos manipulable o dominado. Tenés que cambiar. Y las mujeres narcisistas son rejodidas, pues te hacen regalos, te dan todo y después plaf, te tiran a la basura. Son horribles. Preguntas, preguntas. Forzosamente se vive la noche oscura del alma en los dos cuando son llamas. No necesariamente, puedes hasta trabajar la noche oscura del alma. Yo viví un par de noches oscuras del alma con mis llamas gemelas de mentira, con los catalizadores, que les agradezco, porque si no, no entendería nada de esto. Si no lo hubiese vivido, yo no lo hubiese entendido. Y es espantoso. Es un espanto porque es como, así es como un susto terrible. Por eso es muy diferente al narciso. El narcisista no tiene ningún susto. El narcisista lo que tiene es que, chao, no me servís para nada, te descarto. Te descarto, punto. Mira, si haces bien tu trabajo, o sea, te agarras un coach, le pagás para que hagas tu trabajo de todo tu niño interior, de todos tus miedos, vos haces bien el trabajo, te dedicas a hacer de verdad, Otra vez este idiota. ¿Qué sucede con este tipo? A ver. A ver. Esto. ¿Qué? Bueno. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? El tema es ese. El tema es poder trabajarte, conocerte, estar seguro que no te importa la opinión ajena. Una de las cosas que tenés que tener es la suficiente autoestima para que no te importen ni los halagos, ni las críticas, ni las opiniones ajenas. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tienen? Les comento que tengo en mi página, doctoralilianacabule.com, tengo un VIP. Ahí en el VIP hago videos exclusivos de cosas que no puedo poner en YouTube y no puedo poner en Facebook. Si querés, son $10 por mes y ahí vas a tener algunos videos semanales que son exclusivos para ahí, que nunca los voy a poner en ningún lugar público, porque puedo hablar a calzón quitado varias cosas que no puedo hablar en cualquier lugar. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más preguntas tienen? El narcisista tienen que entender que es como un vendedor. Es como una persona que te vende algo. O sea, yo me hago famosa porque estoy en pelotas todo el día, vamos a poner, todo el día desnuda, porque eso hacen, ¿ok? Todo el día desnuda. Me hago famosa por desnuda y después, ¿qué hacen? Yo me hago súper famosa y después te vendo crema, usa esta crema, te vendo esta agua, te vendo este jugo verde, te vendo esto y gano plata contigo. Eso es un narcisista. Es un sistema narcisista. Pobres mentales que en lugar de agradecer lo que nos estás dando, critican, pobres infelices. Es así, son así. Por eso estoy harta, me cansé. Ya me cansé de eso, entonces ahora hago muchos menos lives y mucho menos cosas, porque lamentablemente estos haters dan asco. ¿Cómo diferencio llama gemela y verdadera del narcisista? Muy simple. El narcisista, vos primero viste, cuando lo ves, la tipa, vos sos hombre, así que la mujer esa te va a hacer todo lo que vos querés, te va a comprar cosas, te va a decir que está todo bárbaro, no te va a exigir nada, todo está maravilloso. Eso es un narcisista. Tu llama gemela es una conexión que se siente en el corazón. Claro, el bombardeo de amor es muy diferente a la primera etapa de la llama gemela, que es
como en un encuentro con alguien, ¿entendés? Como que te encontraste con alguien que amás, como que con alguien que te sentís completo, feliz, como en otro estado, ¿ok? No es lo mismo un bombardeo de amor. Una persona que capta qué necesitas y te lo da para que estés ahí, vistes, con ellos. Muy diferente es eso. Muy, pero muy diferente. Quisiera que lo pudieran aprender. Si estudian espiritualidad, toman el detox o hacen algo, ya van a subir, se le va a subir la suprainteligencia y esa suprainteligencia va a hacer que ustedes entiendan y vean la diferencia del bombardeo de amor, que de la etapa de la conexión, esa hermosa del comienzo de una llama gemela. Que es hermoso eso. Es hermoso. ¿Vos te das cuenta cuando no es tu llama gemela? Porque vos estás haciendo tus cambios y no le pasa nada al otro. O sea, al otro no le pasa nada, no cambia nada. No cambia nada. En cambio, cuando vos cambias, el otro cambia. O sea, el narcisista es puro bla bla. Y la llama gemela va más a la acción directamente en vez de hablar. No. El narcisista no es solo bla bla, también hace muchas cosas al principio para lograr algo. Es como lo que te estoy explicando. Yo me hago famosa, ¿ok? Yo sería la narcisista. Me hago famosa poniéndome desnuda todo el día. Me desnudo y bailo desnuda y con eso me hago famosa. Y después te vendo de todo, ¿ok? Eso es un narcisista. Una conexión de llama gemela es algo muchísimo más profundo, es algo que se siente como completud con la otra persona, es como un amor, te vibra el corazón, te hace vibrar y te empiezan empiezan a crecer todos los poderes paranormales y es una unión telepática, sentís telepatía con esa persona todo el tiempo. Los narcisistas también puedes tener telepatía si son bien inteligentitos y saben cómo manipular. Son manipuladores. El narcisista le da lo mismo a vos o cualquiera. El narcisista le da lo mismo a un hombre, una mujer, cualquier cosa, es lo mismo. Lo que le convenga, lo que le sirva para el momento. Quieren atención, que le dé atención a alguien, no importa quién. Quieren dinero, no importa, que de un culo sale sangre, como dicen los argentinos. Y ahí a sacarlo. Es muy diferente. Un narcisista no puede estar con alguien inteligente. Sí puede, sí puede. Porque al narcisista le encantan las mujeres inteligentes. ¿Sabes quiénes son carne de narcisista? En general son las mujeres profesionales que ganan bien económicamente, lindas, porque el narcisista no les gusta. Ustedes tienen que entender algo. Las mujeres que son como yo, de mi estilo de mujer, son las que menos pueden estar en pareja. Menos. ¿Por qué? Porque el hombre que le coordina a una mujer como yo no quiere estar con alguien como yo, quiere estar con alguien que pueda someter. Entonces, como esa mujer se queda sola y después quiere estar en pareja, el narcisista es la pareja ideal para ellos. Doctora, aún no entiendo cuál es la diferencia entre llama y alma gemela. El alma gemela es como si fuera una relación karmática de otras vidas. Es alguien de tu misma línea, digamos, de familia álmica. Pueden ser muchas almas gemelas. Puedes conocer muchas almas gemelas, pero tu llama gemela es una, solo una. No hay más que esa persona para tu vida. No hay otra más, solamente ella. El alma gemela es como, te puedes tener un contrato con esa persona kármico, vivir alguna situación para aprender algo. Entiendan una cosa, vos sos un alma en un cuerpo. Yo el otro día soñé que mi cuerpo se había ido y mi alma la llamaba, che, vení, como venía, metete acá. Pero la realidad es que tu llama gemela cambia totalmente cuando te conoce, es un antes y un después de conocerte. Entonces el narcisista busca personas que le representan un reto intelectual, claro, sí, y les gusta que siempre estés pendiente. Por ejemplo, siempre vuelven, el narcisista siempre vuelve a ver si la presa sigue ahí. ¿Entienden? El alma gemela no, el alma gemela es simplemente alguien de tu familia álmica. Puede ser tu amigo, puede ser tu hermano, puede ser quien sea. Los narcisistas son ideales para hacerse de almas gemelas de todos.
¿Cómo podés saber si sos narcisista? Ahora te digo. ¿No tenés empatía? ¿Nadie te importa? ¿Siempre querés sacar algo del otro? Sos narcisista. Te podés dar cuenta es porque no tenés empatía. Como que vos sentís que los demás sienten cosas que vos no podés sentir. Por ejemplo, ese amor vos no lo podés. Un narcisista no puede sentir amor. Ese amor no puede sentir un narcisista. Puede estar entusiasmado un rato, pero no tiene. Se aburre de todo. Todo lo que. Todo le termina aburriendo. ¿Entendés? Como, ay, qué aburrimiento esto. Es así. Es verdad lo que usted dice, que los narcisistas se hacen pasar por alma gemela de todos. Sí, son especialistas, te hacen un scanner. Dicen, a ver, ¿qué necesita, ojitos de paloma? Necesita que yo me haga la paloma, que yo me haga la buena persona, que yo le diga que la voy a ayudar, que la llame para decir, ¿cómo estás hoy? Buenos días, ¿cómo estás? Entonces ahí está el asunto. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿un narcisista oculta su verdadero ser? Obviamente, absolutamente. Claro que lo oculta. No tiene un verdadero ser el narcisista. El narcisista es como un buitre. Es un buitre. Lo que quiere es usar a la gente. A vos le convenís para esto, el otro le conviene para lo otro, ta, ta, ta. No tiene ser. Es siempre, es como una técnica que utiliza todo el tiempo. Descarte, triangulación, poner para abajo, hacerte luz de gas, gaslighting todo el tiempo. Siempre lo mismo. No hay nada muy particular. No, no tiene cura. El narcisismo no tiene cura. Y los narcisistas que van al psicólogo es peligrosísimo. Súper peligroso es. Porque lo único que hacen es aprender para hacerse más sofisticados en sus técnicas de manipulación. O sea, es un desastre. Hola, Doc. ¿Qué más? Aprovechen. Aprovechen. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Qué más? ¿Tú le darías terapia a un narciso? No, no le daría terapia a un narciso. Ni a una narcisa. No. No, porque entonces lo que estoy haciendo es darle de comer a un buitre, que va a hacer daño a más gente. No, lo único. ¿No vieron ustedes esos videos de narcisistas que hacen entrevistas porque les encanta la atención y te dicen todo de ellos y que ellos están limitándose su falta de empatía y que bla, bla, bla? No saben que no hay nadie más infeliz en el mundo que un narcisista. Están todo el tiempo infelices, sufren todo el día sufren. Por eso este mundo, ahora es un mundo de narcisistas, todo el mundo sufre, es un sufrimiento total. ¿Se puede cortar el contrato con tu llama gemela? No, es como nunca te vas a separar de tu llama gemela. Es decir, si no estás en esta realidad, estás no en la fantasía, perdón, estás energéticamente con esa persona. No hay corte, es la misma persona, es lo mismo que vos en hombre. Por eso, si vos no te querés a vos, menos lo vas a querer a ese. Porque quizá vos crees que tu alma gemela es alguien maravilloso, pero si no es maravilloso, es tacaña, es pobre, le va mal, se anda fantaseando todo el día. No te gusta tu llama gemela, ¿no?
En la numerología se sabe si encontrás nuestra alma gemela. Se puede sí, hay numerología para eso, ¿eh? Hay numerología. Digamos, yo ya no quiero decir que algo es exactamente como es, pero diría que tengo ciertas bases para ver si alguien es tu llama gemela. Si es tu verdadera llama gemela, está en otra relación después de haberte conocido, funciona esa relación. ¿Por qué va a estar? ¿Por qué va a estar en otra relación después de haberte conocido? ¿Cómo? ¿Conociste a tu otra mitad y te vas a quedar con otra persona? No aguantaría, le iría pésimo. No se puede, no se puede. Se corta esa relación, no va a durar esa relación. Pues puede haber mucho desfasaje en la evolución de los integrantes de la pareja de llamas cuando se encuentran. No, porque va coordinado. Puede ser al principio, pero después va coordinado. De acuerdo a tu trabajo, el otro también. Es como un cordón umbilical que pasa. ¿Cómo me doy cuenta si estoy alineada con mi misión de vida? Podés tomar el detox, ahí te vas a dar cuenta, te voy a explicar cuál es tu misión de vida y verás si estás alineada. ¿Cómo se olvida una falsa llama gemela? Dándote cuenta, es como que me digas, ¿cómo me olvido un auto que no andaba? Tenía un auto y nunca andaba, no andaba el motor, ¿cómo me olvido? ¿Cuándo voy a hacer otro detox? Mirá, te voy a decir algo. Si te anotás, ahora hay una persona que no va a poder estar todo el detox, que ya me lo dijo, entonces le digo que no venga, la atiendo individual y te pongo a vos. Sería el 5 de diciembre. El 5 de diciembre. Escribime, te voy a poner acá para que me escribas acá, si querés. Te lo voy diciendo, es $250. Son $250, lo paga, depende de qué país estás, te digo cómo lo pagás. Es el 5 de diciembre, son 8 horas. A ver, ¿cómo tiene que ser una persona para encontrar su llama gemela? Evolucionar espiritualmente, buena persona humilde. Una persona para poder atraer a su llama gemela tiene que estar muy conectada con Dios, tiene que amarse a sí misma y tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas, sentirse completa y no tener ninguna necesidad de otro. Ningún tipo de necesidad, nada que venga de afuera. ¿Cómo se descubre el juego tóxico que hace el narcisista? Hay que hacérselo saber, expresarle claramente que una no tiene rivales y de esa forma se termina la triangulación. No termina nunca. No te tiene que importar. Vos cuando ya ves que un tipo, ok, se fue, te descartó y se metió con otra, chao, olvídate, no existe más ese tipo. Yo conocí una persona así, lo que le hacía su juego. Le seguía su juego como le seguirías el juego al oponente. O sea, no le decía, sí, ya me doy cuenta de todas las estupideces que haces, a mí eso no me importa. A mí si una persona no me ama, yo no la amo tampoco, se me va instantáneamente. Ustedes saben que si vos te querés acercar a la luz y sos muy diferente a la luz se aleja. Eso pasa. Si alguien no me ama, yo no lo puedo amar tampoco. Es verdad que con la llama gemela es más complicado que con el alma gemela porque te muestra todas tus partes. Claro, es un reflejo, una proyección tuya. Es la persona que te va a mostrar todos tus agujeros, todos tus defectos, todos los lugares en donde vos estás mal. Hola, doctora, ¿puede ser que nunca se encuentre la llama gemela? Digamos, acuérdate que la llama gemela no se encuentra, se atrae. Les voy a dejar acá también mi website para que se anoten. Se atrae, ¿ok? Les voy a mostrar en mi website. Este es mi website para que se anoten, ¿ok? miyamagemela.com. Así se pueden anotar. Sí puedes nunca haberla atraído. Si no haces tu trabajo espiritual, tus probabilidades de atraerla es 0.
No te encontrás en la tercera dimensión con tu llama gemela, te encontrás en la quinta. ¿Entienden? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Me siguen me siguen en TikTok? No tengo mucho en TikTok. The sad fact is that there are people in this world who are happy to take the best of you while giving you the worst of them. Eso. The sad fact. Esta es la parte que dice. La parte más triste es que hay gente que le encanta que vos le des lo mejor de vos y agarrar lo mejor de vos y ellos darte lo peor de ellos. Les encanta. No entiendo. Si para encontrar tu llama gemela decís que hay que estar lleno de luz y completo, ¿para qué atraerías a tu llama y te muestra tus oscuridades si ya supuestamente está lleno de Dios? A ver, en ese caso, vos no entendés que tu llama gemela es tu canal terrenal para recibir el amor de Dios. Y si vos no estás lleno y estás bien trabajado, no te va a mostrar ninguna oscuridad porque vos te amás y él te va a amar y él se va a amar. O sea, tu oscuridad te la va a mostrar cuando no estás trabajado. Porque si vos, vamos a darte este ejemplo. Vamos a poner que vos encontrás a tu llama gemela y te dice, mira, Lau, la verdad, yo te veo a vos una persona muy necia y muy terca. Vos le vas a decir, ¿sabes qué? Tenés razón. Soy bastante terca, bastante necia y te agradezco mucho que me lo hayas mostrado. Y sí, muchas veces en nuestras discusiones yo actúo de esa forma y por eso la debería cambiar y te agradezco mucho que me apoyes en eso para cambiarlo. Eso va a ser la charla. En cambio, si vos estás con tu oscuridad, ¡ay, no, para nada! Yo no soy así, yo no soy así. Eso, ¿entienden? Porque tu oscuridad te molesta. ¿Entendés? Si vos estás absolutamente lleno de Dios, tu llama gemela es aquella persona terrenal que va a poder ser canal y canalizar el amor de Dios que te tiene, porque Él no tiene, nosotros como humanos no tenemos nada, somos avatares, y entonces vas a poder hacer misiones para el mundo. Las llamas gemelas se juntan para hacer cosas para el mundo, no para ellos. No es para encontrarse a besarse y abrazarse. Eso es lo que cree la gente porque está necia e ignorante. No es para eso. ¿Entienden? Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? ¿O acá terminamos? Porque me voy a ir a Facebook y voy a hacer una meditación. Bueno, les mando un beso grande. Nos vemos la semana que viene. En la semana que viene voy a estar el martes también, ¿ok? El martes voy a estar en Mindalia a la mañana, en YouTube, en Facebook, todo. En inglés, en español. Vamos con todo. Bye.